Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo chismecito turco que les va a encantar. Hoy les traigo un vídeo explosivo, de esos que no se pueden perder por nada del mundo. Prepárense porque la farándula turca está que arde. Hoy vamos a hablar de un triángulo amoroso, bueno, no un triángulo amoroso literal, pero sí uno de esos líos que tanto nos gustan a los que seguimos el mundo de las series turcas. Y es que, como ya habrán deducido por el título, hoy toca hablar de Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Sí, la mismísima. El trío perfecto para un buen drama. Para los que no estén tan empapados en el tema, les hago un breve resumen para que no se pierdan ni un detalle. Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron juntos por un tiempo, fueron la pareja de moda, la envidia de muchos y los favoritos de otros. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la definición de goals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y ahora, Kerem está trabajando en un nuevo proyecto con Afsanur Sancaktutan. Y como en todo buen drama turco, la cosa se puso interesante, muy interesante. Los fanáticos no tardaron en notar la química, la complicidad y la cercanía entre Kerem y Afsanur, y comenzaron a especular sobre una posible relación. Y es que, señoras y señores, en el mundo de las series turcas, la química entre los actores es fundamental. Es lo que vende, lo que engancha al público, lo que genera debate y lo que, en última instancia, hace que una serie sea un éxito. Hoy vamos a desmenuzar juntos las señales, los rumores, las miradas. Todo. Porque, señoras y señores, al parecer, el ambiente entre Kerem y Afsanur es de lo más intenso. Y por otro lado, los paparazzi, las redes sociales y la prensa turca no se quedan atrás, están que arden. Los medios de comunicación turcos son como sabuesos, siempre al acecho, listos para captar el más mínimo detalle, la más mínima insinuación, y convertirlo en una noticia de portada. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus refrescos y sus mentes abiertas porque este vídeo va a estar lleno de información, chismecitos jugosos y por supuesto mi opinión personal sobre todo el asunto. No se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los chismecitos que les traigo. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Suscríbanse. Es muy importante para mí y para que sigamos creciendo juntos. Gracias. Empecemos. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Todo comenzó, por supuesto, con el trabajo. Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan están protagonizando una nueva serie, que promete ser un éxito. Y las fotos promocionales, los vídeos detrás de cámaras, uff. Puro fuego. Se les ve súper cómodos, con mucha química, riéndose mucho. Y claro, eso no pasó desapercibido por los fans, que empezaron a comentar y a especular sobre una posible relación. La serie en sí misma parece ser un proyecto muy prometedor. Se habla de una historia cautivadora, con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Pero lo que realmente ha captado la atención del público es la evidente conexión entre los dos protagonistas. En el mundo de las series turcas, la química entre los actores es crucial, es el pan de cada día. Es lo que hace que una historia de amor sea creíble, lo que genera empatía con los personajes y lo que en última instancia atrae a la audiencia. Y cuando la química es buena, el público se engancha y cuando es excelente la cosa explota. En este caso, muchos fans aseguran que la química entre Kerem y Afsanur es de otro nivel y que se nota a leguas que se llevan muy bien, que hay una conexión especial. No es solo una cuestión de actuación, sino de una verdadera complicidad, de una conexión que va más allá de lo profesional. Pero, ¿dónde entra Hande en todo esto? Pues, digamos que los medios turcos, que son unos expertos en el arte del chismorreo, empezaron a levantar sospechas. Se habla de cierta tensión entre los actores, especialmente en eventos públicos y premiaciones. Se dice que Hande, al parecer, estaría un poco celosa. ¿Celosa de qué? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Celosa de la buena química que tiene Kerem con Afsanur? ¿Celosa porque Kerem parece estar muy a gusto trabajando con ella? ¿Celosa de la atención mediática que está recibiendo esta nueva pareja de la pantalla?
Y es que hay que ser sinceros, Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía. Su relación con Kerem fue muy mediática, y aunque ya no estén juntos, la gente sigue muy pendiente de sus vidas, de sus relaciones, de todo lo que hacen. Hande es una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Es guapísima, talentosa y tiene una base de fans muy leal. Por lo tanto, es comprensible que cualquier interacción entre Kerem y otra actriz, especialmente si es atractiva y talentosa, genere revuelo. Recuerdo haber leído algunos artículos en la prensa turca que mencionaban ciertas reacciones de Hande en eventos a los que Kerem también asistía. Se hablaba de miradas, de gestos, cosas sutiles, pero que los expertos en el corazón y la farándula no dejaron pasar por alto. Por ejemplo, se comentó sobre una premiación donde, supuestamente, Hande evitó cruzar miradas con Kerem, y cuando él se acercó a saludarla, ella se mostró un poco distante. Son detalles pequeños, que los medios de comunicación amplifican y analizan al milímetro. Otro punto importante son las redes sociales. En las redes sociales, los fans son como detectives. Analizan cada foto, cada vídeo, cada comentario. Son expertos en descifrar las pistas, en leer entre líneas y en sacar conclusiones. Y por supuesto, no tardaron en notar la cercanía entre Kerem y Afsanur, la química que desprendían en las entrevistas, en las fotos del rodaje, y comenzaron a especular, a teorizar, a crear sus propios dramas. Los fans son como los verdaderos motores de la farándula. Son ellos los que impulsan las conversaciones, los que crean las tendencias y los que, en última instancia, le dan vida a los chismes. A veces, me da mucha risa leer los comentarios de los fans, porque son como novelas. Inventan historias, crean escenarios, y a veces aciertan. ¿Quién sabe? En las redes sociales, los hashtags se convierten en armas de doble filo. Si hay una posible relación, los hashtags como almohadilla Kerem Afsanur, almohadilla Kerafsan, o similares, comienzan a inundar las plataformas. Los fans comparten fotos, vídeos, memes y teorías sobre la relación. Los comentarios se multiplican, las discusiones se encienden y en cuestión de horas, el tema se convierte en tendencia mundial. Y ahora hablemos de las premiaciones, que son el escenario perfecto para el drama y la sorpresa. No tengo detalles específicos sobre una premiación en particular, pero es algo muy común. En Turquía, las premiaciones son eventos muy importantes, muy glamorosos. Son la oportunidad perfecta para que los famosos se luzcan, para que los diseñadores muestren sus creaciones y para que los medios de comunicación hagan su agosto. Y por supuesto, la prensa y los fans están al acecho, esperando el drama, el chismecito, la sorpresa. Imaginen la escena, alfombra roja, flashes, famosos, glamour. Y de repente una mirada incómoda, un cruce de palabras, un comentario sutil. ¡Boom! Noticia asegurada. Es el pan de cada día. Las premiaciones son un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Es ahí donde se pueden ver las reacciones, las miradas, los gestos que delatan o insinúan algo más. Y a veces hasta se desata el drama. Las premiaciones son el terreno perfecto para que los medios de comunicación hagan su trabajo. Los reporteros se pelean por las entrevistas exclusivas, los fotógrafos persiguen a los famosos para captar la mejor imagen y los comentaristas de moda analizan cada detalle de los looks. Y por supuesto los expertos en farándula están atentos a cualquier señal de tensión, a cualquier acercamiento sospechoso y a cualquier detalle que pueda generar un buen titular. Así que si hay una premiación en la que estén Kerem, Afsanur y, quizás, Hande, prepárense para la tormenta. Seguramente habrá fotos analizadas al milímetro, vídeos en cámara lenta, y un sinfín de rumores. Los expertos en lenguaje corporal analizarán cada gesto, cada mirada, cada movimiento, buscando pistas sobre lo que realmente está sucediendo. La prensa rosa turca es conocida por su meticulosidad y su capacidad para encontrar la información más jugosa. Son como detectives de la farándula, siempre en busca de la próxima gran historia. Y en el caso de Kerem, Afsanur y Hande tienen un filón de oro. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Pues, primero que nada, creo que es importante recordar que son personas con sentimientos. Son actores, sí, pero también son seres humanos. Y es normal que si hay cercanía y química en el trabajo, eso se pueda notar. Es parte de su profesión. La actuación implica conectar con otros, crear vínculos y a veces esos vínculos pueden traspasar la pantalla. Segundo, creo que no deberíamos juzgar ni especular.
No sabemos qué pasa en la vida privada de cada uno. Quizás son amigos, quizás compañeros de trabajo o quizás, quién sabe. El hecho de que dos personas tengan química en la pantalla no significa necesariamente que estén involucradas románticamente en la vida real. A veces la magia de la actuación es precisamente eso, crear una ilusión que cautiva al público. Y tercero, me encanta el drama turco. Me encanta el chismecito. Me encanta analizar cada detalle. Pero siempre con respeto, y sin caer en juicios ni especulaciones malintencionadas. Me gusta observar, analizar y debatir sobre los temas que nos apasionan, pero siempre desde una perspectiva objetiva y respetuosa. En el mundo de la farándula, los rumores son como un torbellino. Se propagan rápidamente, se amplifican y a veces se distorsionan. Por eso es importante tener una actitud crítica y no creer todo lo que se escucha. Es fundamental informarse desde fuentes confiables y no dejarse llevar por las especulaciones. Así que, en resumen, Kerem y Afsanur trabajando juntos, mucha química, rumores de celos por parte de Hande. Y la prensa turca al rojo vivo. Parece que tenemos material para rato. Es importante recordar que la farándula es un mundo de ilusiones y especulaciones. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans contribuyen a crear un ambiente de constante expectativa y drama. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica, no tomarse las cosas demasiado en serio y, sobre todo, disfrutar del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado. Y por favor, dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está celosa? ¿Creen que Kerem y Afsanur tienen algo más que amistad? Quiero leer sus opiniones. ¿Les gusta la pareja Kerem y Afsanur? ¿Creen que pueden llegar a ser una gran pareja en la vida real? ¿Qué expectativas tienen de la serie en la que están trabajando juntos? ¿Cómo ven a Hande? ¿Creen que está sufriendo por la situación? ¿O simplemente es una reacción natural ante el interés mediático que genera su expareja? ¿Consideran que está celosa de Afsanur? ¿Qué opinión tienen sobre las especulaciones de la prensa turca? No se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito. Chao.